Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Esta semana es la última semana del tiempo ordinario, la semana 34, y empezamos con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Esta solemnidad da por finalizado el tiempo ordinario y efectivamente celebramos a nuestro Rey eterno, porque a partir de su palabra hemos venido reflexionando acerca de nuestra participación en el reinado de vida. Dios envió a su único Hijo y al Espíritu Santo para que nos den la misión de construir en la tierra el reino de justicia, de paz y de amor que está muy cerca de nosotros. Introducir esos tres elementos en nuestro corazón es esencial para poder comprender y empezar a disfrutar aquí y ahora de todos los beneficios que esta convocatoria tan especial para todos los cristianos y con mayor razón para todos los que son pecadores y que debemos convertirnos poniendo nuestra esperanza en la resurrección para la vida futura. Empecemos a reflexionar acerca de las lecturas del Evangelio para esta semana. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios? Estando en el mismo suplicio, nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El domingo, mis hermanos, es una lectura que nos muestra a Jesucristo crucificado. Este Cristo crucificado justamente es nuestro Rey. Un poco difícil porque como una persona crucificada, agonizante, puede ser rey, puede ser un Mesías. El pueblo estaba mirando y escuchando, dice la lectura. Y las autoridades, los soldados romanos y uno de los malhechores que estaban crucificados al costado de nuestro Señor, se burlan de él, ¿no? Le hacen muecas, le dicen a otros les ha salvado, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Los soldados, por su lado, le daban de beber vinagre y le decían, tú eres el rey de los judíos, entonces sálvate. Y le pusieron un cartelito infamante, ¿no? Encima de la cruz, Jesucristo, rey de los judíos. Y el malhechor igualmente le dice, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si nos damos cuenta, aquí hay una palabra que se repite, un común denominador, y es la palabra salvación. Escuchamos bien, ¿verdad? Y ahí está la clave. Jesús es el Mesías, es el Rey, es el Salvador, pero no puede o no quiere bajarse de la cruz. Y esta imagen, que para los judíos era el de una persona fracasada, era porque justamente tenía que ser condenado, ya que no podía ir en contra de los romanos, que en ese momento habían colonizado, habían ganado ese territorio. El cartel de INRI, donde declaraban que Jesús era rey de los judíos, es una pena infamante, efectivamente, pero nos damos cuenta que esta es una cuestión más que todo política, ¿no?
porque Jesús va en contra de los intereses de Roma. Y para los judíos era el autodenominado Mesías y ellos no lo aceptaban. Y lo único que hace, decían los judíos, es hablarnos del reino de los cielos. Y a nosotros nos interesa otra cosa. Claro, a ellos les interesaba más un libertador tipo los líderes guerreros del mundo antiguo. Este Jesucristo que rompe con las reglas y las tradiciones religiosas, esencialmente la del día sábado, ¿se acuerdan? Y además se contamina, entre comillas, con pecadores, los encubre, es cómplice de publicanos, de prostitutas, de leprosos y de grandes pecadores. Por esa razón Jesucristo decía, nadie es profeta en su tierra, y hasta lloró por Jerusalén, porque no comprendían el mensaje que él nos traía. Y aquí hay una primera constatación. El paraíso, mis hermanos, existe y Jesús te lo está ofreciendo. Él es la salvación para el mundo. Pero no es como el imperio de los del mundo, ¿no? En donde gana la guerra, gana la muerte, sino a través del amor, de la paz. No es un imperio tampoco de grandes riquezas, que se fundamente pues en lo material, en la dominación, en la injusticia. Y Jesús le dice al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es una constatación de que hay vida después de la muerte. En segundo lugar, otra constatación importante es que Jesús es verdaderamente rey. El malhechor, fíjense, le llama Señor y lo trata como rey, como hijo de Dios. Acuérdense que Jesús significa Dios nos salva o Dios es nuestro Salvador. Y este es el reconocimiento de un pecador propiamente dicho, que está condenado a muerte, y sin importar lo que piensen los judíos o lo que digan los demás, la muerte de Jesús no era una condena, no era un fracaso. Jesús entregó su vida por una causa, por una misión que su padre le había dado. Por eso no quiso demostrar que era un rey y que podía bajarse de la cruz, al contrario dio su vida. Y una tercera constatación súper importante es que el más pecador, si así lo quiere, puede salvarse, si lo pide de corazón, si lo invoca. Inclusive en la hora postrera, el Señor, verdadero Rey del universo, Jesucristo nuestro Señor, ofrece perdón, ofrece misericordia y ofrece salvación. Por eso, mis hermanos, el crucifijo es nuestro símbolo religioso por antonomasia. Contemplemos a Jesús en la cruz y veremos que nadie nunca nos estará abriendo sus brazos con este amor. Meditemos ahora la lectura del día lunes. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 moneditas y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. El día lunes, mis hermanos, la pregunta es, ¿quién ofrece? ¿Quién es la que da más? En la presentación de María, que es una fiesta también muy bonita, en donde los padres de nuestra madre, la Virgen María, la presentaron a ella, la ofrecieron, la consagraron, que es una tradición proveniente de la tradición oral de la iglesia, y además aparece esto de la presentación en los testamentos, los evangelios apócrifos, ¿no? Especialmente en el de Santiago. Y ya hemos visto en una anterior lectura cómo Jesús ha formado una familia no natural, sino más bien una familia por vínculos de fe y de amor hacia Él. Y dice que sus hermanos y su madre son aquellos que cumplen la ley de su padre. Y en eso nos acogerá a todos. Y ese es el único requisito, acoger la palabra de Dios que nos hace hijos de Dios, hermanos entre nosotros
y hermanos de Jesucristo. Somos de la misma familia de Jesús. Y con el Evangelio que acabamos de leer, nos dice que Dios ve todo lo que está escondido y que nos recompensará. Él sabe lo que nosotros ofrecemos, como esta pobre viuda que echa dos moneditas y no tiene nada que ver con la contabilidad, la economía, no, es lo esencial de lo espiritual. Eso que damos con el corazón, eso que justamente nos hace falta para vivir y como la viuda lo entregamos. No dejemos, mis hermanos, de experimentar además una profunda compasión, como lo hizo Jesús por aquellos que no tienen bienes. Ese amor, esa sensibilización con el prójimo, es lo que nos quiere sugerir el día de hoy Jesucristo. Muchas veces nosotros nos llenamos de una vida de lujos o aspiramos a tener un estilo de vida, ese estilo de vida que promocionan algunos programitas de televisión, que a veces nos gusta ver para enterarnos de lo que otros tienen, de lo que otros hacen y que nos hinque el demonio de la envidia, el demonio del ego. Cuidado. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de la sociedad de consumo y cómo eso se opone al plan de Dios? Debemos escoger vivir del lado de la pobreza, como dicen las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico? ¿Se acuerdan de esa parábola también? Entonces, la dignidad de la persona, la dignidad del cristiano está en la austeridad y en saber compartir. Vamos adelante, mis hermanos, con la lectura para el día martes. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Para el día martes, Lucas nos trae esta misma lectura que veíamos la semana pasada en el Evangelio del domingo, ¿no? Pero en esta oportunidad la han desdoblado en el día martes y miércoles, así que vamos a revisarlas rápidamente, repitiendo y repasando algunas cosas que ya habíamos dicho. Este es un discurso escatológico, para el que no hay ni fecha ni hora, solo es una invitación a estar atentos, a estar vigilantes. Vamos a ver cómo el templo, la maravillosa construcción arquitectónica del templo de Jerusalén, se opone con lo que es la esperanza, claro, porque el Señor anuncia que no va a quedar piedra sobre tierra, piedra sobre piedra. Y a veces sentimos la tentación de dejarnos abrumar por los acontecimientos trágicos, eso que se denominan los signos de los tiempos. Los discípulos de Cristo, mis hermanos, hemos dicho, no podemos sentir temor. Estamos llamados a vivir nuestra historia y a detener hasta donde nos sea posible la fuerza destructiva del mal, sin dejarnos vencer, sin dejarnos atemorizar. Mucho cuidado, dice el Señor, con los falsos profetas, esos que actualmente parecen reinar en nuestras comunidades, parece que triunfa el poder del mundo, pero esta lectura es una invitación muy clara, muy elocuente a un discernimiento. El decir que no quedará piedra sobre piedra nos invita a mirar positivamente a la historia
no a obsesionarnos con un final trágico, un fin del mundo. No, ni siquiera acuérdense que la destrucción de Jerusalén llevó al fin a los judíos ni a su religión. Los judíos solamente pensaban en que el día que el templo se destruya, se iba a destruir su religión. Pero acuérdense, mis hermanos, que la religión no es el templo físico, sino es el templo del Espíritu. Repasemos ahora la lectura para el día miércoles, que es la continuación de esta lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Mis hermanos, el día miércoles estamos leyendo algo que puede ser todavía más atemorizante. Estos signos de los tiempos son un aviso de Lucas, una advertencia para todos los cristianos, porque vamos a ser objeto de persecuciones, de traiciones entre padres e hijos, parientes, entre hermanos. Va a haber matanza, odios. Para los discípulos esto fue una advertencia muy dura, un panorama muy trágico. Pero acuérdense que el Señor Jesús nos dijo: mi reino no es de este mundo. Y el mundo, pues, es poder, es guerras, es abuso, catástrofes, hambre, división. Y el Señor Jesús nos dice que a causa de ello nos perseguirán, por lo que hay que permanecer atentos, muy atentos y saber discernir. Claro, el discernimiento que durante 21 siglos de historia ha sido el que ha llevado a los adversarios, a los enemigos de los cristianos a la persecución, ya que muchos se van a oponer al reinado de Dios, porque quieren favorecer el reinado de este mundo. Pero nosotros hemos venido durante todas estas semanas hablando de la salvación, de una vida nueva, que estamos en la mano del Dios de la vida, que para eso nos ha creado. Por lo tanto, a todos los cristianos nos espera la promesa de Jesús, la promesa de la resurrección a una vida plena, a una vida total. Mi hermano, cógete de la mano de Jesús, no te sueltes nunca, porque el Señor nos dice en la parte final de esta lectura: ni uno solo de sus cabellos perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Y así, hermanos, resucitaremos a una vida total, a una vida plena de felicidad para siempre. El Señor nos dice: ustedes no son más mis siervos, nos dice: ustedes son mis amigos, pero tiene que ponerse fin a este mundo y a su forma, a su modo, que es el modo de los hombres. La historia tiene que cambiar con la llegada del Hijo de Dios. Algo nuevo y definitivo surgirá, y esa es nuestra vocación, permanentemente a la conversión. Sigamos reflexionando, mis hermanos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios
se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Mis hermanos, a pesar de lo aterrador de este presagio, a pesar de que nos causa mucho temor, mucha inseguridad, vendrá, sí, vendrá una devastación del mundo, es verdad. Y nosotros ahora estamos en crisis y parece que ya este fin del mundo está gobernándonos. Parece que ya estamos cerca del fin. Pero yo te pregunto, ¿la visión del juicio final te preocupa? Y es verdad que Dios no estará ajeno a lo que hayamos hecho con nuestras vidas y que el Hijo del Hombre vendrá a juzgar al mundo. Eso es cierto, pero validamos con esta lectura que habrá un final, que no sabemos cuándo y que es inevitable. Para eso nos debemos preparar con la conversión permanente. Preparémonos, mis hermanos, mientras podamos, si es que esperamos, si es que queremos pasar a la eternidad. Al final de esta lectura se nos dice, levantaos, alzad la cabeza, se acerca la hora de vuestra liberación. Qué esperanzador este mensaje. ¿Qué cosa es lo que significa? Que debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra, pero al mismo tiempo los ojos y el corazón mirando hacia el cielo. Mucha fe en la palabra de Dios y por eso que nosotros hemos venido repasando en este programa de Sintonía Divina desde la palabra de Dios, esa verdad de Dios que jamás nos defraudará. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. La lectura del viernes, mis hermanos, también nos indican las señales de que el reino de los cielos, el reino de Dios, ya está cerca. Nos dice el Evangelio de Lucas que el frío del invierno, el invierno de la fe, se irá pronto y el verano se aproxima y los árboles como esta higuera darán sus frutos. Y veremos al Hijo del Hombre venir triunfante con toda su gloria y con sus ángeles, porque el reino ya está dentro de tu corazón. No se requiere de más señales. Por eso dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Te hago la pregunta ahora, ¿en qué crees más? ¿En lo transitorio o en las palabras de vida del Señor que permanecerán para siempre? Mucho cuidado, mucho ojo con el mundo, porque es lo más cercano, lo más accesible, lo material, y a veces esto nos parece que es lo más seguro. Sí, y probablemente para nuestras categorías humanas, pues sí, eso es lo más seguro. Pero ojo, mucho ojo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, nuestro Cristo Rey.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Y para el día sábado, el reino sigue siendo una tarea pendiente. Y por eso nuestro Señor nos dice, estén alertas. ¿Y qué cosa es la venida del Hijo del Hombre? Pues Cristo Rey llega y llegará para siempre triunfal, definitivamente. Esa es nuestra esperanza para poder optar, pero optar por una práctica cristiana. Es decir, según esta palabra, se nos señala aquello que debemos evitar. Los engaños para la mente, por supuesto, aquellos vicios, la bebida, las preocupaciones que nos alejan de la espiritualidad, que nos convierten en cristianos tibios. Pero acuérdense que todo esto es pasajero. Urge estar atentos, urge estar preparados para cuando llegue nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Nuestro tesoro está en el corazón, el reino está en tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cuál es el comportamiento más recomendado que nos va a acercar a nuestra meta, que es vivir el reino de Dios? Muy, muy fácil, lo hemos dicho durante todas las lecturas de este tiempo ordinario que hoy termina. El discernimiento, con aquella gracia que el Señor nos da, la práctica frecuente de la oración, la perseverancia y especialmente sensibilizarnos con aquellos hermanos que son los Lázaros, los pobres del mundo. Hay que ser testigos de la palabra de Dios y convertirnos en un verdadero instrumento de la misericordia divina. La actitud del cristiano justamente es la actitud de Cristo. Debemos copiar, debemos encarnar los valores de Cristo. Esa es la ley del Rey. Hagamos ahora nuestra oración final, mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro celestial, hoy contemplamos a tu Hijo crucificado y le decimos gracias, Señor Jesús, gracias, Señor, porque sé que nos amas, sé que nos perdonas siempre y que a mí a veces me cuesta amarme y perdonarme, amar a otros y perdonar. Te pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, esa discípula perfecta que cumplió los mandatos de Dios y por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Te pedimos que nos ayude a vivir permanentemente en comunión contigo, en comunión con tu Hijo Jesucristo, reconociendo la obra del Espíritu Santo que actúa sobre cada uno de nosotros y que actúa sobre la iglesia. Nosotros que somos los aspirantes a la vida nueva, nosotros que tenemos esperanza en aquel reino que nos hará vivir alzando la cabeza, como dice la palabra. Cuando todo haya acabado, Señor, estaremos levantando la cabeza el día de nuestra liberación, el día que tu Hijo venga a juzgarnos, a salvarnos. Lo esperamos, Padre, sin miedo, lo esperamos con la alegría de un reencuentro feliz, sin miedo alguno, porque nos sentimos, estamos en tus manos amorosas de Padre. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por seguirnos durante todo este tiempo ordinario en el que hemos venido hablando del reino de Dios. Para la próxima semana nos vamos a preparar para recibir a nuestro Señor Jesucristo, que nace nuevamente para todos nosotros en la inauguración de un año litúrgico y iniciando el tiempo de Adviento. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.